La palabra de hoy lleva como título Cuando das un paso de obediencia. Cuando das un paso obediente o en obediencia. En el pasaje de Hechos capítulo 10, los versículos 34 y 35, el apóstol Pedro hace una afirmación. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona. Para que Pedro pudiera llegar a hacer esta declaración, es que tuvo que haber pasado algo dentro de él. Pedro, al igual que los demás apóstoles, no habían comprendido que el mensaje no era exclusivo para ellos, sino más bien el mensaje era para todos. Hasta el capítulo 10 de Hechos, Pedro aún no había comprendido en la totalidad lo que significaba Mateo capítulo 28. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Pedro no lo había comprendido en la profundidad que esto significaba. Lo había oído, sí. Acuérdese usted que en el libro de Hechos, capítulo 1, el Señor les dice que debían ser testigos. ¿Dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, no era exclusivo el mensaje, no era exclusivo el evangelio. Es decir, que Pedro tenía que entender que había que romper algo, una estructura de creencias. Él pensaba aún, para llegar a hacer esta afirmación, él pensaba que el evangelio era para ciertas personas y con ciertas cualidades. Entonces llega a la casa de un hombre que es totalmente opuesto, porque Cornelio era un centurión. Es decir, Cornelio era un hombre, un soldado romano. El imperio que tenía sometido a Israel. Entonces, lo que hace Dios comienza a romper con la estructura y la forma que Pedro tenía para ver el evangelio. Pero Dios es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque Dios no lo hace con violencia, sino que el texto dice: con cuerdas de amor los atrae. El Señor, cada momento y cada instante de nuestras vidas, lo que hace es trabajar en nuestro corazón para romper aquellas cosas que dificultan que tú y yo podamos proclamar el evangelio del Señor. Para Pedro era un tema religioso, cultural. Un judío era imposible mezclarse con un pagano, y menos un soldado. Era totalmente impuro, indigno. Para que Pedro llegase a golpear la puerta de este hombre llamado Cornelio, tuvo que haber sucedido algo dentro de Pedro, dado y mostrado por el Señor. Solo él tuvo que obedecer. ¿Cuántas veces el Señor, verdad, nos ha revelado y nos ha indicado lo que debemos hacer, pero aún estamos atrapados en nuestras estructuras y nuestras formas de ver las cosas? Al igual que Pedro, hoy día tenemos que salir con este desafío. Hemos acuñado en el discipulado una palabra, y es que tenemos que pasar de lo necesario a lo urgente. Dile, repite después de mí: debo pasar de lo necesario
a lo urgente. ¿Y sabe lo que es lo urgente? Que usted predique el evangelio de salvación. Pero para eso tiene que romper sus estructuras, sus esquemas, sus formas de verlo. Cuando decidimos cruzar la puerta, cuando decidimos cruzar esa vereda, cuando decidimos cruzar para estar en el otro camino, debemos imaginarnos por un instante lo que para Pedro significaba hacer dicha acción. Pensemos por un momento en la escena. Pedro lleva caminando 2 días. ¿Sabe usted que él estaba en un lugar apartado de Cornelio alrededor de 60 kilómetros? Cesarea y Jope. El centurión estaba en Cesarea y Pedro estaba en Jope. 60 kilómetros de distancia. Para ellos era 2 días de camino. Ahora nosotros 60 kilómetros en un auto, ¿cuánto lo hacemos? Ya. O sea, vaya a más de la máxima. Si en 100 kilómetros es 1 hora, como 40 minutos, 45 minutos aproximadamente, ¿sí? Es como ir de aquí a Buin. ¿Sí? De aquí a Buin son 45 minutos en auto. Bueno, los que manejamos moderadamente. Para ellos era 2 días de camino. Imagínense Pedro lo fueron a buscar y él atendió a ese llamado. 2 criados de Cornelio fueron a camino a buscar a Pedro. La escena es la siguiente, en los versículos dice así. Dice que este centurión era piadoso y temeroso del Señor. Hacía ayuno y daba limosna. Es decir, era un hombre bueno. Por eso aquellas personas que dicen yo soy buena, no necesito la religión. Claro, no necesita la religión porque es buena. Lo que necesita es a Cristo para que sea salvo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque hay muchos religiosos buenos, pero no todos son salvos. Entonces, este hombre necesitaba oír el mensaje. Y sabe usted que estaba en oración cuando un ángel se le presenta y le dice, ¿sabes qué? Envía a tus criados a Jope a buscar a uno llamado Simón, sobrenombre Pedro, para que venga. Paralelo a eso, Pedro estaba en Jope, subió a la azotea y en una visión vio descender un lienzo grande con mucha comida. Pero la particular de esta comida es que era comida impura, que ellos no podían comer. ¿Ah? Por ser judío. Entonces, cuando ve Pedro el lienzo descender y el Señor le dice, Pedro, come, ¿qué le dice él? Señor, no ha entrado en toda mi vida cosa inmunda a mi boca. Y el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Aunque el mundo te ponga el cartel que te ponga, tú no eres eso, tú eres alguien santificado por Él.
primera cosa que vamos a romper con los religiosos. Entonces Pedro come. Y cuando está comiendo en la visión, le dice que coma. En ese mismo instante golpean la puerta. ¿Cuántos días dije que transcurre? Alrededor de 2 días. Es decir, que cuando salieron de la casa de Cornelio, en ese trayecto Dios se le revela a Pedro. En ese mismo instante. Y Pedro, al ver que lo buscaban, le dice: ¿sabes qué? Mi Señor te manda a buscar. Y el Señor ya le había revelado a Pedro que tenía que ir con ellos. Imagínense caminar 2 días pensando lo que significaba el lienzo. ¿Qué me habrá querido decir? ¿Que ahora ya voy a empezar a comer cosas inmundas? ¿Voy a empezar a comer cerdo? ¿Ahora voy a poderme comer unas longanicitas? ¿Un costillarcito? Pedro caminó obedeciendo sin haber todavía entendido. A veces tú quieres caminar o no te mueves sin que tú no lo entiendas. Te invito a moverte, te invito a moverte, y en el camino Dios te lo hará entender. Pero tienes que moverte del lugar. Abraham le dijo al Señor: deja tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Imagínese usted si Abraham se hubiese quedado en la tierra preguntándose: ¿y cómo será la tierra? ¿Y a dónde estará la tierra? ¿En qué región estará? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Dónde? ¿A qué dedica su tiempo libre? ¿Se imagina usted si hubiese estado preguntándose esas cosas? No avanza. A veces nos preguntamos lo que no debemos preguntarnos. Solo necesitamos avanzar. Pase de lo necesario a lo urgente. Ha recorrido 60 kilómetros desde Jope hasta Cesarea. Con una sola certeza: Dios le dijo que fuera. Pero una cosa es caminar por el desierto sin saber a nada, y otra muy diferente es cruzar una puerta donde encuentra el enemigo todo lo contrario de lo que él es, un soldado romano. Muy diferente. Jesús dice: ama a vuestros enemigos. ¿O no? ¿A quiénes amamos nosotros? ¿Ah? No hay mérito, dice Jesús. ¿De qué le vale al hombre amar a quien ama? No hay mérito. No hay mérito. Imagínense para Pedro, judío, temperamento fuerte. Cuando cruza la puerta mira una multitud de gentiles. Y en ese instante se rompe ciclos de tradición cultural y religiosa con una sola palabra. Pedro está parado en la casa de Cornelio, todos en silencio. ¿Qué nos dirá este hombre? Pero con una inmensa necesidad. Recuerde, era piadoso, era generoso, pero tenía una inmensa necesidad.
Pedro tenía dos opciones, así como tú y yo. Tenemos dos opciones hoy día que tomar. Podemos seguir como estamos, en esta comodidad, tú y yo, o podemos cruzar la puerta y salir a buscar a aquellos que sí lo necesitan. No importa que estén malolientos, los bañamos primero, dicen algunos. Los afeitamos y luego los traemos. O mejor que dejen de hacer aquello que están haciendo y vengan cuando ya estén mejor. O damos un paso definitivo de obediencia. Al igual que Pedro, Dios no hace acepción de personas. El versículo 34 comienza con una frase determinante. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: no hubiese tenido sentido viajar 60 kilómetros, casi 2 días, abrir la puerta, llegar y decirle, y sentarse a comer, pensando que esa es la visión. Pero la visión la entendió Pedro en el momento en que, cuando él estaba dando el discurso, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces Pedro entendió que no era exclusivo para él o para ellos, sino que era para todos. Dios no hace excepción de persona. En todos los ámbitos de la vida, Dios no hace excepción de persona. En todo momento y en todo instante, Dios no hace excepción de persona. No hay cristianos de primera categoría, de segunda o de tercera categoría. Dios no hace excepción de persona. Tú lo eres tan valioso porque Él te formó y te creó. Ese acto simple pero valiente, el hecho de abrir la boca, hablarle a quienes antes rechazaba. Que se pierda nomás. No es digno de recibir la salvación que yo tengo. Me hizo tanto daño que las pague. No es así. No es así. No es así. Fue la acción que rompió con su forma de ver el Evangelio. La obediencia no es un sentimiento abstracto. Es una acción concreta que se ejecuta cuando rompemos todas las barreras y todos los obstáculos para decir cuánto Dios ama a quienes lo buscan. Cornelio, hombre piadoso, generoso, temeroso. Como él, hay muchos afuera. Como él están en tu trabajo. Como él está al lado de tu casa, como Él está en la escuela, como Él está en todo lugar. Como Cornelio hay muchos. Solo necesitamos estos Pedros que se saquen la estructura y la forma y comiencen a entregar el Evangelio de salvación. En verdad, comprender que Dios no hace acepción de persona. La acción obediente es la que abre la puerta a la comprensión de los planes más grandes de Dios. Podemos encontrar en este mensaje 3 acciones que rompen cada una de estas estructuras que nosotros tenemos. No, es que ese es muy malo para llevarlo a la iglesia. Lo hemos dicho más de alguna vez. O la misma persona dice, no, si yo voy a la iglesia se arrancan todos los santos. No, si yo voy, el primer paso
salir de la comodidad. Esto ya lo hemos hablado. Hay un departamento que se llama Evangelismo. Evangelismo en Acción, que sale por lo menos una vez al mes. Están retomando, ¿no? El 19 salen de vuelta. ¿Sabe lo que cuesta que la gente salga con ellos? ¿Ustedes? No, es que hace mucho frío, es que salga de su zona de confort y deje de hacer lo necesario para que comience a atender lo urgente. Y lo urgente es que hay mucha gente como Cornelio que está esperando oír el evangelio de salvación. Y tú lo portas y tú lo tienes. Salgamos de nuestra zona de confort. El propósito requiere movimiento. Pedro tuvo que caminar 60 kilómetros saliendo de su zona segura. Él estaba en la azotea, en la casa sin duda de alguno de sus hermanos en la fe. Era un territorio que para él lo consideraba protegido, pero iba a un territorio donde la mayoría de los habitantes de ahí, de ese lugar, de Cesarea, eran romanos. Un lugar todo lo opuesto. Pero sin embargo, él salió obedeciendo. Tú y yo tenemos esa tarea. El Señor nos dijo, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hágase la pregunta, ¿hace cuánto tiempo que usted no evangeliza a un no creyente? A un no creyente. No a un descarriado, no, a un no creyente. Pareciera que nos es más fácil evangelizar a los que ya están evangelizados. Pero a un no creyente, ¿hace cuánto tiempo? Usamos argumentos como, bueno, Dios me dará la oportunidad. No es el momento, no es el tiempo. Rompamos con todo aquello y obedezcamos al Señor. Hay urgencia. Debe y debemos evangelizar. Amén. La orden fue clara. Anda con ellos. Marcha, avanza. El propósito se cumple cuando nosotros comenzamos a hacer lo que nos están pidiendo que hagamos. Que hagamos. Segundo, renovar nuestros pensamientos, porque tenemos una idea de quiénes tienen que estar, o de quiénes son merecedores, o de quiénes tienen que recibir el evangelio. Debemos romper con eso. Todos necesitan de Cristo. No podemos nosotros avanzar hacia un futuro si seguimos todavía entrampados con moldes antiguos. Sobre esto a veces ideamos planes, pero de cosas pasadas. No. Si lo único que es inmutable es el Señor y sus principios. Eso es inmutable, sus valores. La santidad del Señor es inmutable. Pero la forma en que tú expresas el evangelio, eso puede ser variable. Gracias. Lo que no cambia es el principio. Pero la forma puede cambiar. Escuchar la voz del Señor significa que nos debemos abrir a la posibilidad de que Dios nos está dando una fórmula.
Y lo más inteligente para obedecer es que seamos tú y yo flexibles. No es que a mí me gusta evangelizar de esta manera, no. No es que si saliéramos más temprano. No es que si fuéramos tal día. No, lo que pasa es que si hiciéramos tal, y seguimos amarrados a estructuras y formas, renovemos nuestros pensamientos, pero desde la obediencia en la acción. Amén. El texto dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y el tercer paso es ver el valor real de cada persona. Dios no busca a hombres y mujeres perfectos, porque déjeme decirle que la iglesia estaría vacía. Dios no busca a hombres ni mujeres perfectos. Solo Dios busca a hombres que estén dispuestos, así como lo estaba Cornelio. Debemos romper entonces esa estructura y dejar de calificar a las personas por lo que son. Por lo que hacen y no por lo que son. Cuando comenzamos a dar el paso de confiar en la gente y valorar su carácter, activas el potencial de algo transformador. Ya no lo miras por lo que haces, sino que lo miras por lo que es. Es un necesitado de Dios. Amén. Porque el Señor no mira al hombre, porque el Señor no mira el parecer, sino, ¿qué es lo que mira el Señor? El corazón. Él no mira lo que está por delante, sino lo que Él mira es la necesidad profunda. El Señor no nos califica con nuestros estándares morales, por nuestras propias justicias. ¿Sabe lo que es la justicia del hombre? Como trapo de inmundicia para el Señor. Sino que Él ve mucho más allá. Entonces nos levantamos hoy con el fiel compromiso como lo hizo Pedro. Abrió su boca. No fue una opinión personal lo que salió de él, sino fue el evangelio de Jesucristo. Su vida, su muerte, su resurrección y además su perdón. El mismo desafío hoy lo tenemos. La pregunta es: ¿te levantarás como lo hizo Pedro? ¿Te desafiarás a este semestre por lo menos a evangelizar a uno? Si bien es cierto, el Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos, pero ¿cómo ellos se invocarán si no hay quien les predique? ¿Cómo ellos creerán si no hay quien les anuncie? ¿Cómo sabrán que hay salvación si no hay quien les diga? ¿Cómo tendrán esperanza si no hay quien les anuncie esperanza? ¿Cómo entenderán que hay otro camino si no hay alguien
que se los muestre. Aunque Cornelio era muy bueno, a vista de cualquiera, piadoso, generoso, oraba, pero no le era suficiente, tenía que conocer a Jesús. Desde hoy vamos a vencer el silencio, vamos a comenzar a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios abra la puerta en una conversación diaria, no pierda la oportunidad de entregar el Evangelio. Podemos ser aquellos protagonistas de no un Pentecostés, sino de muchos. Porque si usted lee el relato, se va a dar cuenta que Pedro no impuso manos. Pedro no vino y dijo, pasen aquí adelante. Pedro tampoco dijo, hagan tal oración. Sino que el texto dice que entre tanto Pedro hablaba, todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí Pedro termina diciendo, entonces comprendo que Dios no hace acepción de personas. Versículo 35. Sino que en toda nación se agrada, ¿qué dice? Del que le teme y hace justicia. Es decir, un corazón temeroso de Dios es un campo fértil para que tú le evangelices. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga, hermana. Nuestro desafío entonces no es revivir el Pentecostés, sino que ellos vivan la llenura, que ellos puedan experimentar lo que significa que el Espíritu Santo habita en sus corazones. Si tú y yo recordáramos aquel momento, sin duda se lo desearíamos a todos los demás. Pero algo pasa en el camino, es que levantamos fortalezas y estructuras, pero hoy día las rompemos en el nombre de Jesús. El respaldo de Dios no se manifestará si tú mantienes tu boca cerrada. La sanidad que aquella gente necesita no se manifestará si tú permaneces en silencio. La salvación no vendrá a sus vidas si tú no empiezas a caminar para aquellos que la necesitan. Comencemos entonces, desde hoy, a dejar de hacer lo necesario para comenzar a hacer lo urgente. Este mundo necesita de Cristo. Dios te bendiga. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias.